Bienvenidos a nuestro podcast, un nuevo episodio. Hoy vamos a tener aventuras con intriga y vamos a conocer a una escritora que también es coach creativa. Su nombre es Dulce Bermúdez y la saludamos ahora mismo. Dulce, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de saludarte, Javier. Gracias por invitarme a Tagoror. Nada, un placer tenerte con nosotros. Bueno, ya lo avanzaba, escritora, con novelas, con mucha intriga, pero también eres coach creativa. ¿Qué es eso de coach creativa? Pues mira, bueno, es un coaching, lo único que, como bien sabes, nos vamos, digamos, delimitando en determinados temas. En mi caso, como empecé, digamos, como hobby a la hora de escribir y vi que las cosas que se hacían, las herramientas que se utilizaban funcionaban, pues es un mundillo que me llamó la atención y lo que hago realmente es ayudar a nuevos escritores a comenzar, ¿no? A dar esos primeros pasos que siempre dan un poquito de vértigo, sobre todo cuando tienes la ilusión, pero no sabes si puedes o no tienes, digamos, imaginación, que en realidad siempre se tiene, ¿no? Pero digamos que mi función es esa un poco, ¿no? A liberar esas limitaciones, abrir un poco de camino y que sea algo fácil y divertido, sobre todo al principio. Ujú. ¿Qué dificultades encuentra habitualmente un escritor que está empezando? Y bueno, dificultad creativa a la hora de buscar la historia o ya tengo la historia pero no sé cómo escribirla o me quedo, digamos, atascado en alguno de los puntos de la novela o del libro. ¿Qué es lo que suele ser habitual? Lo más habitual es el miedo a empezar. Es decir, la persona viene generalmente con muchísima ilusión y incluso muchas veces tiene hasta el tema sobre el que quiere escribir, ¿no? Pero es ese miedo de, quiero escribir y no sé si voy a llegar al público, ¿no? Y lo haré bien o haré el ridículo. Entonces, más que nada es el temor a empezar. Sí es verdad que hay gente que a lo mejor solo siente la idea de empezar a escribir, ¿no? Y luego va buscando esos temas que más le gusten, que más le llamen la atención, pero la mayoría ya vienen con una idea clara. Lo único que no tienen claro es que ellos sirven para escribir, que realmente todo el mundo escribe, es decir, todo el mundo puede escribir. La diferencia está en el nivel a donde tú lo quieras llevar, ¿no? Ujú. Pero como escribir todo el mundo puede y lo único que te hace falta a veces es un poquito, un pasito, un empujoncito o algunas ideas claves para que, digamos, la utilices como herramientas, pero nada más. Ese Ujú. es el mayor, digamos, la mayor limitación que tenemos es el miedo a empezar algo nuevo. Bien. Bueno, hablemos de ti. ¿Cómo empezaste con la escritura? Ya avanzamos un poquito antes, pero cuéntanos un poco cómo comenzaste a escribir, a tener ganas de contar historias. Mira, siempre he sido una ratita de biblioteca. La verdad que para mí siempre llevar un libro bajo el brazo desde que era chiquitina, que empecé con Mortadelo y Filemón, imagínate, Ujú. era como mi pasión. Me quedaba tranquilita, podía pasar cualquier cosa, pero yo tenía mi libro para ponerme a leer, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención, es un mundo que me fascina, ¿no? Cuando ya llegó una cierta edad, yo trabajo en la Orquesta Filarmónica como profesora de lenguaje musical, entonces siempre estoy rodeada de jóvenes, de adultos, de niños que quieren trabajar y que están creativamente en activo, ¿no? Pero llegó un momento en que necesitaba sacar algo yo, es decir, no dar para que salieran otros, sino también un poco salir de lo que yo tenía en mi cabeza ahí huyendo. Y en ese momento me acuerdo que estaba trabajando en el máster de PNL, de programación neurolingüística. Al final del curso, los monitores dijeron que, bueno, lo que se había estudiado en ese máster y tal, que ahora teníamos que hacer una especie de tesis sobre con qué lo queríamos nosotros utilizar. Y lo gracioso fue que yo no lo había trabajado para mí, sino lo estaba metiendo en una primera novela que lo estaba haciendo de forma personal, nada más que por el hecho de probar y habían funcionado bien, ¿no? Entonces escribí sobre eso y ahí les llamó la atención. Por lo visto, la programación no la habían utilizado hasta ese momento como algo creativo para escritura específicamente, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un poco todo, ¿no? Entre que salió la novela, salió esa tesis como un libro
Y me fue llamando la atención, como te dije antes, el hecho de que nos reuníamos amigos, hacíamos cosas, veía que les servía, ellos me decían, oye, esto me funcionó y tal. Pues por ahí empezó un poco más en serio, ¿no? Te estoy hablando Ujú. del 2011, o sea que hace ya unos cuantitos, Sí, unos cuantitos años. Pues sí, bien. ese fue comienzo, parte casualidad y parte curiosidad, las dos cosas. Bueno, está claro que si desde pequeña ya estabas rodeada de libros, casi casi como que te estaban llamando para, para que terminaras escribiendo al final. Bueno, Seguro. sí, ¿cuál fue tu primera novela? ¿Cómo se Mira, llamaba? mi primera novela fue La chamana de las piedras, que Ujú, de hecho el año pasado se reeditó de nuevo, te la enseño, la tengo por aquí. Se reeditó de ujú, nuevo, se cambió la maquetación, la cogió otra editorial, la editorial Cetro, porque cumplió 10 años. Es una novela que todavía la gente me la pide y me viene gente que la ha leído y me dice, oye, me encantó la chamana y tal. Y eso, la verdad que te da cierta satisfacción, ¿no? ujú, Porque al fin y al cabo empezó como una prueba, como te estaba comentando. Y bueno, el hecho es que está ahí y ya lleva, con este año, 11 añitos que lleva en venta, ¿no? Y esa fue la primera de todas, junto después con el Creatividad para comenzar a escribir, con PNL, que era la tesis, digamos, donde ponía todas esas herramientas de programación a la escritura. ujú. Y cuéntanos un poco la temática de la novela, qué se va a encontrar el lector cuando empieza en la primera página del libro, qué es lo que se va a encontrar. Mira, la chamana, bueno, a mí me encanta la intriga familiar, es lo más que trabajo, ¿no? La intriga familiar, un poquito de ese misterio y esa curiosidad, ¿no? Que a todos nos da de, ¿y ahora qué pasará, no? La chamana realmente es una historia contemporánea, es una novela que aunque tiene algunos tintes, digamos, de la isla, Ujú, son dos personas que vienen de fuera por diferentes motivos y se encuentran en Santa Lucía de Tirajana, uno porque tiene familias allí y la otra porque tuvo a sus abuelos cerca y venía un poco huyendo de su situación en donde vivía. Y allí se van a encontrar pues a una persona mayor, una anciana, que trabaja mucho las energías, es una chamana, que sabe que da miedo porque su, digamos, su don es que según la persona toca alguna piedra o se apoya en algo, ella con las piedras siente esa vibración y sabe si hay un problema o no. Entonces vive un poquito aislada, ¿no? Vive en el barranco de Santa Lucía y poco a poco se van entramando, ¿no? Entre que se conocen y la chamana poco a poco cogiendo un poco ese punto de querer ayudarle, de que uno de ellos, uno de los protagonistas es médico, científico, entonces como que no ujú, cree mucho y está un poco ahí la dualidad, ¿no? Hasta que, digamos, ya no queda más evidencia que sí, que hacerle caso de que hay un problema, de que hay que solucionarlo, que corren sus vidas peligro. Entre medio también hay un personaje secundario que le encanta las leyendas canarias y entonces de vez en cuando hay algún apunte entre sus diálogos, ¿no? A esas ujú. leyendas. Y es lo que se van a encontrar, ¿no? Es una historia sencilla, pero una historia de intriga familiar, hay un poquito de romance, porque sin romance no habría novela, está claro, ¿no? Ujú. Y ese misterio y esa dualidad entre lo científico y lo que no se ve, ¿no? Es un poquito esa la mezcla que tiene. Bueno, está interesante. Ahí dejamos un poco la intriga, ya de por sí ya, ya sabemos de que la hay dentro de la novela, pero bueno, dejamos el resto para que la gente lo descubra. Y bueno, aparte de esa novela, qué más libros has escrito? Mira, de La chamana hay una segunda parte y habrá una tercera que saldrá dentro de muy poco. Es como una trilogía, ¿no? Son novelas Ajá, independientes, pero que los personajes se van evolucionando. Hay una novela que está ambientada en Teror, es sobre un policía muy joven, de hecho eso fue real, es decir, los dos protagonistas son reales, aunque la historia no lo es, ajá, vale. que era el policía más joven que entró en el archipiélago en la policía local.
Entonces se me ocurrió la idea de crear una historia con ellos, ¿no? También con intriga familiar, hay tres niños, no tres niños, hay una chica joven y dos hermanos más pequeños que quedan huérfanos por un accidente y se van entrelazando también, ¿no? Entre el policía local que está aprendiendo el oficio con el policía mayor, que es quien realmente tiene esa conexión con esos tres huérfanos. Y a lo largo de la novela, este policía está buscando sus raíces porque ha sido criado con sus abuelos, pero él quiere investigar qué es lo que pasó, ¿no? Y mientras investiga y se va enredando un poco la trama con esos hermanos que evidentemente ese trauma lo reciben de diferentes maneras y algunos de una manera bastante importante, agresivamente, va encontrándose con que tiene una serie de dificultades, ¿no? Que se va como amenazas, digamos, veladas, que se va encontrando este policía, ¿no? Y va desarrollándose la historia en ese plan, con muchas descripciones de nuestro querido municipio de Teror, Ujú. evidentemente, y con la intención sobre todo de crear esa curiosidad y esa intriga al lector. Vale. Habrá otra que tiene esos mismos personajes, pero que saldrá seguramente el año que viene. Su título es Cimientos de Cristal. Y luego lo que tengo son escritos de ensayo, son 4 novelas las que tengo editadas. Hay 2 posibles para el año que viene. Y luego lo que tengo son 3 ensayos sobre estrategias de escritura. El Creatividad, que fue el primero, Ujú. otro más basado en redes y en líderes, en emprendeduría, y el último que ha sido Alempet, que es una recopilación también de todas esas estrategias. Este libro es el último. Es una Ujú. recopilación de todas las estrategias que han funcionado de escritura, ¿no? Con anécdotas de alumnos que han pasado y que han ido trabajando determinadas herramientas y exponiendo un poco su vivencia, su experiencia, con lo cual les doy las gracias desde aquí por haberse implicado con el libro. Bien, cuéntanos alguna anécdota de esa que cuentas ahí, si es posible. ¿Alguna anécdota de alumnos? Sí, Déjame buscarla porque está en medio del libro. No la había preparado. bueno, es que te pillamos ahí Sí, 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 pero bueno, sin la avisar. puedo ir buscando, no te preocupes, podemos seguir hablando. Sí, bueno, es que habitualmente las anécdotas son pues ese tipo de cositas que suele gustar mucho, precisamente porque cuentan algo muy concreto y que suele ser fuera de lo habitual, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que algunas anécdotas son largas, por eso te estoy buscando alguna que sea más cortita. Vale. Pero sí que hay gente que ha hecho. Te puedo contar una anécdota que, si bien está aquí, me la sé de Ujú. memoria, porque fue, digamos, la más impactante para mí. Fue la primera con la que me encontré un bloqueo real, no la típica limitación de miedo, sino un bloqueo duro. Y me pasó en un curso que hice en Fuerteventura. Fue al principio, en los primeros años como coach creativo. Una mujer, una encantadora mujer, Marta, que estaba en el curso y le encantaba escribir, le apasionaba, pero dice que no podía, no podía, no había manera, no entraba, hacía unas frases y se paraba, ¿no? Entonces, haciendo uno de los ejercicios más potentes de PNL para un poco que ella reconocer qué era lo que le daba miedo, qué era lo que le estaba limitando, de repente cerró los ojos, se agarró a mí y dice, me caigo. Y me chocó, me extrañó, digo, empecé a seguir un poco lo que ella me iba comentando, ¿no? A medida que iba diciendo cómo se sentía, se iba quedando blanca, iba temblando. Ujú. Había sido que de pequeña se había caído por un acantilado. Entonces estuvo como un mes en el hospital para poderse recuperar y esa sensación de impotencia de estar solo y de estar quieto lo tenía ahí metido en su subconsciente. No, Ajá. no sabemos por qué salió. De hecho, la terapeuta que la estaba tratando estaba al lado y decía, nunca había llegado tan a fondo. En ese momento seguramente estaba distraída. El hecho es que salió, floreció y después de eso, a los 2 o 3 meses, nos envió
una foto enorme porque tenía pánico a subirse a cualquier butaca o taburete, tenía miedo a las alturas. Y nos mandó una foto en un sitio elevado con un paisaje precioso. Y dice, mira dónde estoy. Y de hecho había ganado ya algún que otro premio, sobre todo con poesía, creo que fue. Entonces, ese momento a mí me impactó, me encantó. Mantengo una relación muy, muy amistosa con ella. Y esa fue una de las primeras anécdotas de trabajando como creativo, ¿no? Como Ujú. coach. Sí, una historia de superación en cierto modo, porque surgió como ese miedo que estaba ahí guardado en el subconsciente, que afloreció, pues no se sabe muy bien por qué, pero terminó quizás siendo positivo precisamente porque ella misma superó el miedo a las alturas. Sí, y aparte de eso, ya te digo, empezó a escribir sin ningún problema, ganó premios y todavía es y sigue escribiendo como una parte de su día a día, no tanto Ujú, publicando así en público, pero sí por lo menos como una terapia o como una ujú, situación en la que ella se encuentra cómoda. O ujú. sea que la escritura, pues, perdón, la escritura también puede ayudar un poco a superar esos pequeños miedos o limitaciones, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Realmente, a veces sorprende, cómo las personas expresan, lo que tienen dentro precisamente escribiendo. A veces, el escribirlo ayuda más que a lo mejor decirlo, porque, a lo mejor no sabes cómo decirlo delante de alguna persona y el hecho de tú sentarte delante de un papel o de un ordenador y sacar lo que tienes para adentro tú solo, sin presión de nadie, hace que a lo mejor precisamente puedan aflorar cosas que a lo mejor ni tú mismo sabías que las tenías ahí, ¿no? Sí, y además ahí trabaja un elemento psicológico importante, porque cuando tú lo estás escribiendo, a pesar de que está saliendo de ti, que eres tú el que estás contando ese momento, estás como de forma objetiva, estás fuera, ¿no? Es algo que tú Ujú, estás contando, pero no te estás relacionando directamente, ¿no? Y esa forma de verlo desde fuera es realmente la que te hace ver la situación de una manera más real, ¿no? Y ahí es donde puedes realmente empezar a sanar. La escritura terapéutica hace muy buena, muy, te iba a decir, no, milagro es una manera de comentarlo, ¿no? Pero sí es que es verdad que hace muy buenas conexiones con las personas que se dejan llevar un poquito a la hora de escribir para sacar de ese subconsciente las cosas que le están trabando, ¿no? Entonces ujú. tiene un efecto muy positivo para ellos. Sí, eso sin lugar a dudas. Bueno, ahí ves uno de los casos y probablemente se pueden contar, por cientos o miles a saber, ¿no? Digamos, cada persona es un mundo y bueno, pero bueno, es una cuestión interesante porque cuando alguien se presenta, se trata de escribir, yo por ejemplo, nunca me he parado a escribir, por ejemplo, una historia. Sí es verdad que en algunos momentos, sobre todo quizás en momentos que han sido un poco difíciles, he escrito, un poco el cómo te sientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es una escritura un poco más para uno mismo, ¿no? Pero muchas veces a mí me he parado a pensar y digo, qué bonito sería el poder escribir, o contar una historia, que te saliera así de forma natural. También es verdad que para hacerlo quizás tienes que planteártelo y perder ese miedo inicial que comentabas al principio, ¿no? Porque quizás uno no se ve con la suficiente, fuerza o el suficiente conocimiento como para afrontar una escritura, pues ya bien hecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque escribir, sí, puedes escribir cualquier cosa, pero que eso pueda ser leído por alguien y que pueda gustar, yo considero que es otra cuestión y que en cierto modo es un arte, por lo menos yo lo considero así, ¿no? A cierto nivel, cuando llegas, sí, es verdad. Es verdad que puedes empezar de manera muy, digamos, íntima. Yo siempre le digo a la gente que dice, es que no sé cómo empezar a escribir, digo, empieza por un diario, porque a medida que tú vas escribiendo, que vas encontrando el gusto por ese momento, ¿no? De Ujú, contigo mismo,
te vas soltando y vas aprendiendo más cosas. Además, la persona que le gusta escribir generalmente le gusta también leer, con lo cual es Ujú. un da y, y ofrece, Sí. ¿no? Y, pero fíjate que escribir al público, incluso los grandes escritores, aquellos a quienes admiramos, en un momento determinado también sintieron ese miedo y también sintieron ese hormigueo. De hecho, ellos muchas veces cuando lo oyes en alguna entrevista lo dicen, ¿no? Todavía con un libro, hasta que no sale y no ve las respuestas, están ahí en esa duda, ¿no? Es Ujú. normal porque digamos, nuestra forma de expresar, ¿no? Como humanos, como seres humanos. Y, pero siempre, yo siempre he dicho que los libros nunca salen solos. Es decir, ahora mismo te he presentado un par de novelas, pero yo lo único que he hecho ha sido escribirlo, es decir, ir enredándome en esa idea imaginativa, ¿no? De una historia que llega un momento en que la misma historia te va dando pistas de por dónde quiere ir y los personajes ya ni te cuento cuando cogen las riendas, que a Ujú. veces te cambian todo el planteamiento que tú le tenías. Pero luego están los correctores y están los editores y están los maquetadores, es decir, eh, tú puedes corregir la novela 6 veces, 8 veces, pero cuando la coja un corrector le va a sacar otras tantas, y si lo vuelve a corregir le sacará otras tantas, siempre queda algo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que siempre le digo cuando quieren comenzar, dice: "Es que claro, el público", digo: "Olvídense de eso", es decir, lo primero que tienen que hacer es coger ese gusto y esa curiosidad por escribir y dejarse ir, que luego el momento samurái, como le llamo yo, que es el de cortar y pegar y Ujú. y trastocar, les va a llegar, o sea, lo harán ustedes y lo harán otra persona que sea, profesional de ello, ¿no? Entonces, el primer paso es dejarse ir y sobre todo disfrutar de la escritura. Después ya lo Ujú. que venga es como otro siguiente paso que tampoco depende mucho de ti. O sea que Sí, o no, no, claro. No, pero bueno, yo pienso que en cierto modo es coger ese hábito y ese hábito hará que precisamente vayas perdiendo un poco el miedo y vayas tratando de ir progresando eh, de forma paulatina, ¿no? Yo creo que el ritmo se lo pone cada persona, sí, pero bueno, quizás ese hábito, buen consejo, lo de escribir diario, hay gente que lo escribe, aunque quizás eso ha pasado en un segundo plano para muchas de las personas, quizás por el ritmo de vida que a veces llevamos, pero escribir un diario podría estar muy bien, incluso aunque nadie tenga aspiraciones de escribir ninguna novela ni nada por el estilo, pero ese hábito de a lo mejor de escribir un diario puede servir para tú mismo ver cómo te sentías en un momento dado, cosas que han ocurrido, cosas que a lo mejor olvidas con el tiempo. Y bueno, si se tiene ese hábito, yo creo que a lo mejor es mucho más fácil pues bueno, de enfrentarte a una historia, ya pensando en otro nivel, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y no he sido el primero que después de escribir un tiempo un diario, se da cuenta de que ha vivido situaciones curiosas, ¿no? Y Mm, empieza luego a novelarla y termina haciendo una bibliografía, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el paso más sencillo es ese. También porque te vas conociendo, también porque, como bien dices tú, vas viendo tu evolución, ¿no? Tu desarrollo. Entonces, eso también te motiva, te da em, estímulo, ¿no? De que vas evolucionando. ujú, Y si te llama la atención la escritura, llega el momento en que dice, voy a escribir algo, aunque sea un cuentito, aunque sea algo pequeño, ¿no? Y afortunadamente ahora, una de las cosas que es verdad que siempre nos quejamos de que tenemos demasiada información en la red y que nos volvemos locos y que perdemos tiempo, pero también es verdad que ahora mismo se ofrecen un montón de pequeños cursos que puedes ir pasito a paso en la comodidad de casa, cuando tú quieras, y vas aprendiendo y vas, digamos, conectando, ¿no? Comparando. Y tenemos esa ventaja, ¿no? De que no es como antes que o tenías el talento o no lo tenías y raro si podías conseguir a alguien que te ayudara, ¿no? Ahora ujú, realmente lo tienes en el día a día. Y eso es una de las grandes ventajas que la comunicación y que las redes nos ofrecen, ¿no? Que podemos estar al mm. tanto de pequeñas cosas a diferentes niveles, a diferentes escalas, a diferentes perspectivas, dependiendo de cómo vaya, y tú puedes elegir libremente entre todo ese bosque, ¿no? Así que es una de las grandes ventajas que tenemos en la actualidad.
Sí, la verdad es que hoy en día falta de información, yo creo que no es. Quizá la pregunta o el tema es saber filtrar la información Mm, para que te llegue lo que realmente necesitas y dentro de todo lo que hay, escoger lo mejor, porque quizás la saturación de información es tal que a veces no sabemos por dónde ir y bueno, pero está ahí y realmente mucha gente no se da cuenta de la ventaja que es poder acceder con tu teléfono a cualquier cosa, un curso, simplemente poder leer pues de cualquier tema en cualquier lado. Porque yo recuerdo, por ejemplo, siendo de niño, que no había nada y que la única información que tenías era la típica enciclopedia que había en casa. sí. Y, y era lo que había. Sí, Y a no mí me había nada pasaba lo más. mismo, sí. Sí, sí. Sí, sí, Y sí, realmente era tenías el libro bien, pero si no tenías los libros, olvídate, no nada, había. no tenías forma de consultar información, sino que te limitabas a la enciclopedia y a lo mejor encontrabas algo, pero era un pequeño párrafo que no te decía absolutamente nada, ¿no? Pero sí, hoy en día la red en sí te permite pues prácticamente hacer lo que quieras, no hay límites. De hecho, veo que tú también en temas de redes estás bastante activa y escribes y haces cosas prácticamente a diario o semanalmente, ¿no? Sí, intento mantener un poquito el ritmo. En mi web lo he, digamos, establecido un poco también como ayuda, ¿no? Tengo un blog que comienza a escribir, se llama así, y tiene una parte de artículos donde voy poniendo un poquito de estrategia o de elementos de la escritura que le pueden llamar la atención a quienes quieren empezar a escribir y generalmente lo mantengo semanalmente. Y también tengo otro apartado que es de reseñas de las lecturas que yo hago, ¿no? De las lecturas, a mí la verdad que tengo una gama amplia de gustos a la hora de leer, a la hora de escribir soy más específica, pero a la hora de leer me encanta cualquier tema. Entonces voy escogiendo un poco esos libros y los que leo pues los reseño también, porque creo que la lectura y la escritura tienen que ser un binomio, ¿no? Tiene que ser algo que Ujú, está unido. Y a veces estás empezando, pero si lees algo que te gusta y lo vas analizando mientras lo vas leyendo, con esa intención vas aprendiendo un montón de cosas, ¿no? De ese escritor. Entonces, intento mantener esa dinámica de una vez a la semana, ¿no? Aparte de que pueda poner algún post o algún evento o algún curso que surja en ese momento, pero por lo menos que sí que haya una dinámica de estabilidad y que puedan ir cogiendo un poco las ideas que necesiten, ¿no? A veces se habla de los personajes, a veces de las estructuras, a veces de cómo dar los primeros pasos. Intento ser un poco variado para que todo el mundo, digamos, tenga cabida, ¿no? En ujú. ese aspecto. Vale, Pero lo si pondremos. no estás en las redes, tú sabes que no Sí, no, existe. no, sí, exacto. Pero bueno, pondremos por aquí la dirección para que la gente la descubra. Y bueno, yo creo que ahí tienen consejos, tienen información que es útil, quizás un poco para dar esos primeros pasitos, incluso para aquellos que ya han dado ese primer paso, pero que a lo mejor necesitan reforzar un poco más los conocimientos que quieren, pues bueno, pues ahí tienen esos consejos que nos da Dulce a través de su blog. Pues Dulce, ha sido un placer tenerte. Te dejo los micrófonos abiertos por si quieres comentar alguna cosa más. Pues nada, comentar a la gente que nos esté escuchando que no tengan miedo, que disfruten de la escritura, que prueben, que curioseen. Digamos que la mejor cualidad que tenemos como seres humanos es la curiosidad y es la que nos hace aprender y mejorar desde que somos bebés, porque no traemos otra cosa que la curiosidad, ¿no? Entonces, que curioseen, que les guste juguetear con ella, ¿no? Y quién sabe, de repente se puede convertir en un hobby divertido o tenemos a un próximo bestseller, ¿por qué no? Puede Ujú. ser que sí. Sí, sí. Bueno, sin lugar Pues a dudas, eso, como lo que tú decías, muchos escritores de repente salen y- y no se lo imaginaban. Pero bueno, sí, ahí está una eh, aventura para que el que quiera comenzarla, pues bueno,
que lo haga y que tenga también la ayuda que necesite. Pues Dulce, un Totalmente. placer y encantado de tenerte con nosotros. Esperemos verte pronto. Quizás cuando tengas esa obra publicada, pues nos gustaría conocerla en detalle y a lo mejor volver a hablar contigo. Encantada. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y ha sido un placer. Cuando quieras, aquí me tienes. Muy Gracias. bien. Gracias a ti.